Bueno, continuamos. Esta es la segunda parte de esta enseñanza y vamos a hacer un pequeño resumen. Vimos que Jesús oró al Padre en Juan 17:3 y dijo: a ti, el único Dios verdadero. Y cuando Él dijo a ti, el único Dios verdadero, esto es exactamente lo que se esperaría que dijera un hombre temeroso de Dios hacer cuando está orando. O sea que esto es exactamente lo que esperaríamos que dijera el Dios único que vino y se hizo un verdadero hombre en la encarnación. Primera de Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y ahí está otra clave: hay un solo Dios. Estamos hablando de esa verdad. Un solo Dios, pero hay un solo mediador entre ese verdadero Dios y todos los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo como hombre, como cordero, como aquel que se sacrificó. O sea que, y vimos que si Dios puede estar en dos lugares a la vez, lo hemos demostrado con las Escrituras muchísimo, pero vamos a solamente a resumir lo que dijo en Juan capítulo 1, versos 9 y 10, cuando dice la palabra de Dios en Juan, que Él dijo: la luz venía a este mundo, pero a la misma vez dice que en el mundo ya estaba. Juan capítulo 3, verso 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea que dos lugares a la vez. Y esto es importante que lo escuchen. Ya hay Biblias que le han quitado ese versículo. O sea que eso viene. Satanás está quitando esa verdad, y la Biblia, la Nueva Versión Internacional, es la peor, creo, que yo he encontrado. Ya le han quitado mucho, por supuesto lo quitaron. Pero la Biblia en el original dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dos lugares a la vez. Salmo 139, ya conocen ese versículo, 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subiera al cielo, estás tú. Si descendiera hasta el Seol, ahí estás tú. Hasta las alas del alba, al extremo del mar, ahí tú estás. Lo mismo le da la luz que las tinieblas, dice para Dios. O sea que, y en Juan 14, 13 y 14, cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él contestaba la oración. Juan 14, versos 13 y 14. Y cuando Jesús se fue al cielo, Él contestaba la oración desde el cielo. Juan capítulo 16, verso 23. Entonces nos vamos a concentrar en esta hora en una verdad. Hebreos dice, esta palabra, Hebreos capítulo 1, 3, donde vemos esta palabra sustancia, que es la palabra número 5287 en la concordancia Strong's. Y hablando de Jesucristo, nuestro Señor bendito, Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Quién hablaba? Dios. El único Dios. ¿Quién es Él? El Padre, de quien procede todo. Dice: nos habló muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero dice: en estos postreros días nos ha hablado. O sea, ¿quién nos ha hablado? Dios, el único. ¿Y cómo lo ha hecho? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Cordero, el que vino para ser sacrificado, el que salió de Él. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, o sea Jesucristo, o sea el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La misma imagen de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. O sea, cuando fue sacrificado como un cordero, ¿qué pasó? Se sacrificó efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó al dexios de la majestad en las alturas. ¿Qué cosa es el dexio? La palabra griega dexios. Se sentó
en el lugar del poder y la autoridad, en el puesto de honor. ¿Qué significa majestad? Megalogune, que significa divinidad y grandeza. Se sentó en su posición de poder y de divinidad y de grandeza. Esta palabra sustancia dice que el Hijo es la imagen misma de su sustancia. El Hijo que salió de él, como habíamos dicho, el Hijo Dios, el Hijo que sale de él, dice, es la imagen misma de su sustancia. La Biblia dice que en Jesucristo habita corporalmente, o sea, físicamente, corporalmente, toda la plenitud de la deidad, de la divinidad, de la majestad de Dios. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces dice la Biblia que la imagen misma de su sustancia. Y esta palabra es hypostasis. Hypostasis significa sentarse bajo esencia. O sea, el Hijo es la imagen misma de su sentarse bajo y de su esencia. Y esta palabra tiene dos raíces, la 52-79 y la 24-76. Esta palabra hypostasis o sustancia está compuesta de dos palabras. Una es hupo y la otra istemi. Hupo significa bajo o sujeto, de posición o condición inferior. Eso es lo que estábamos hablando, porque Jesús, el Señor bendito, dijo, mi Padre es mayor que yo. Entonces dice que hupo es bajo, sujeto, de posición o condición inferior moderadamente. Y la segunda palabra, istemi, es forma, estar, asignar. Juntas forman la palabra hypostasis, que es la palabra sustancia, que significa sentarse bajo o esencia. Entonces Dios habló de muchas maneras en otro tiempo, pero en estos últimos nos habló Él por medio de aquel que salió de Él. ¿Quién salió de Él? La imagen misma de su sustancia, de su hypostasis. ¿Quién fue ese que salió de Él? Jesucristo, que estaba bajo, sujeto, de posición, en una condición inferior. Y hablamos la condición de hombre. Filipenses 2:8. Y habiendo dado esa introducción, vamos a hablar de este tema ahora, que es bien importante. Voy a leer Mateo capítulo 17. Para los que están con su Biblia, vamos a leer Mateo capítulo 17. Marcos capítulo 9 y Lucas capítulo 9. Estos tres pasajes en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. Es el mismo pasaje. Mateo, Marcos y Lucas. Tres testimonios, tres hombres contando un mismo acontecimiento. Y vamos a leerlo. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Esa palabra transfiguró es metamorfó. Metamorfó significa que se transformó, cambió de forma, cambió de figura. Se transformó, cambió de forma, se metamorfó. Se transfiguró delante de estos tres hombres. Uno de ellos era Pedro. Y dice, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y me acuerdo de la enseñanza de lo que vio Ezequiel, que la parte de aquí para arriba y de aquí para abajo, de los lomos para abajo y del lomo para arriba era como de bronce, un resplandor de bronce, y para abajo era como un resplandor de luz. Y acá dice que se resplandeció su rostro, o sea, de la parte de arriba, su rostro, como el sol. Y dice, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea que Ezequiel lo que vio fue bronce acá y luz abajo. ¿Qué es lo que estaba viendo Juan, Jacobo y Pedro? Lo mismo.
Dice, sus vestidos se hicieron blancos como luz, pero su rostro era como sol. Y sabemos que el sol es medio amarillo. Entonces, y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. O sea, lo que los cubrió fue una nube de luz. Dice, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube. Y esa palabra es la que quiero que quede subrayada, porque ese es el tema de lo que estamos enseñando, o lo que vamos a enseñar. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que dice, y aquí una voz desde la nube. ¿Desde dónde vino la voz? Mateo 17:5. Todos los que están con su Biblia, ¿de dónde vino la voz? ¿De dónde vino la voz? Desde la nube. Y voy a poner los versículos donde estamos leyendo acá, porque de verdad que no me interesa hablar algo que yo piense o crea, sino lo que está escrito. Mateo 17:5. Después está Marcos 9:7. Y también está en Lucas 9:35. Ok. Entonces dice, he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Me parece exactamente las mismas palabras que cuando el Señor estaba acá en la tierra, estaba él aquí y todos sus discípulos con él, y escuchó una voz que venía del cielo y la voz decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Las mismas palabras la escucharon aquí, pero esta voz no vino de acá, sino que vino de la nube que los cubrió. Entonces, al oír esto, sus discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzaron sus ojos, porque ellos estaban atemorizados. La Biblia dice que los discípulos se postraron, se arrodillaron y se tiraron al suelo. Jesús los toca y le dice, levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. A ver, a Jesús solo. Después de no sé cuántas enseñanzas que tengo, como 70 creo, es la primera vez que traigo este bendito versículo, a Jesús solo. Y yo ya estoy esperando, estoy escuchando esa voz, ya sé, esa es la secta de los Jesús solo. Bendito sea tu nombre, escrito está en la palabra de Dios. Mateo 17:8, y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. Vamos a leer ahora Marcos capítulo 9, segundo testimonio. Marcos capítulo 9, segundo testimonio. Dice, verso 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿A quienes llevó? Uno de ellos era, ahí lo dice, a Pedro, otro era Jacobo y el otro era Juan. Ok. Y dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró, se metamorfó delante de ellos, delante de los hombres. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Era la fiesta de los tabernáculos. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados, estaban aterrorizados. Versículo 7. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos, dice que se transfiguró delante de ellos. Ellos no estaban en el aire, estaban pisando tierra. Y dice que entonces vino una nube que les hizo sombra. Y ya sabemos que la nube que vino era de luz, como dice Mateo. O sea que no era una sombra negra, era una nube de luz. Dice que vino y los cubrió la nube. Entonces, versículo 7, y que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, ¿de dónde vino la nube? La voz. Desde la nube. ¿Qué dijo la voz? Este es mi hijo amado, a él oíd. Versículo 8. Y cuando miraron, no vieron más a nadie. No vieron más a nadie. Pero estaba Moisés y Elías. Entonces por eso vamos a ver en Lucas qué pasó con Moisés y Elías. Porque acá dice, y luego miraron y no vieron más a nadie, sino a Jesús solo. Segundo testimonio. En boca de 2 o 3 constará toda palabra. Vamos al tercer testimonio, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras. Bueno, en Mateo y en Marcos dice como 6 días después y acá dice 8 días. Eso se los dejo de tarea para los que preguntan y quieren saber, se los dejo para que lo estudien. Pero no es el tema. Entonces, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestidos blancos y resplandecientes. Lo mismo de Ezequiel, su rostro y sus vestidos. Su rostro y sus vestidos, 2 partes, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. 2 varones, Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Esto demoró un buen rato, esto demoró un buen tiempo, esto no fue segundos ni minutos, esto duró un buen tiempo porque estaban hablando de la partida que iba a tener en Jerusalén. Esto duró un buen rato. Y entonces dice la Biblia en versículo 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, porque era un buen rato que veían al Señor. Le vieron la majestad y la gloria, vieron la gloria de Dios. Eso es lo que Ezequiel dice, vieron la semejanza de la gloria de Dios, de la gloria de Jehová. Y estaban ahí, y dice que se morían del sueño, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, dice que vieron la gloria de Jesús. Lo mismo que vio Ezequiel, la semejanza de la gloria de Jehová. Ellos permanecieron despiertos, y ¿qué es lo que vieron? Vieron la gloria de Jesús. ¿Qué cosa es la gloria de Jesús? Lo enseñamos. La gloria de Jesús es nada más y nada menos que la semejanza del Hijo del Hombre. La semejanza, esto no es nada más que nada menos lo que se le llama la semejanza de un hombre como sentado. Eso no es nada más ni nada menos que el Padre. ¿Quién es el Padre? Es el Dios bendito antes de despojarse de su gloria. Pero cuando Él se la pone, cuando Él quiere, entonces no es nada menos que la gloria de Jehová, la gloria de Jesús. Entonces, y dice que vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con Él. O sea, estaban viendo a los 2 varones, a Moisés y a Elías. Lo estaban viendo. Entonces dice aquí, y sucedió que apartándose ellos de él, llegó un momento que Moisés y Elías salieron de la escena. Moisés y Elías, dice la Biblia, apartándose. Entonces cuando se aparta Moisés y Elías, vuelve a quedar Juan, Jacobo y Pedro con el Señor Jesucristo, cubiertos de una nube. Entonces miren lo que pasa aquí. Entonces, cuando sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús,
Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. O sea que, si bien es cierto, Moisés y Elías estaban llenos de gloria y la gloria del Señor se transfigura aquí y comienza a resplandecer, pero dice que mientras él hablaba vino una nube y dice que los cubre y tuvieron temor de entrar en la nube, una nube de luz. Y cuando cesó la voz, y vino una voz, repito, desde la nube. Lucas 9, 34. 34. Lucas 9, 34 dice, y tuvieron de entrar en la nube y vino una voz desde la nube. Versículo 35 que decía mi hijo amado a él oíd. Y cuando cesó la voz, cesó, ¿dónde estaba la voz? ¿De dónde vino? De la nube. Y cuando cesó la nube, dice, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. El Señor le dijo, no cuenten esto. No lo cuenten. O sea que vemos aquí Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9, que una nube de luz los cubre y que viene una voz, la misma voz que se escuchó cuando Juan el Bautista le dijo, he aquí el Cordero, vino una voz del cielo, todos la escucharon. Las mismas palabras, vino la nube, los cubre a ellos, aquí en la tierra, estaban parados en el piso, y la Biblia dice en 3 testimonios que la voz vino desde la nube. Eso no me lo invento yo, 3 testimonios. Y aquí vamos a terminar. Cuando ven la gloria de Jesús, ya vimos que ¿quién es el Padre? El Padre es la gloria de Jesús. La gloria de Jesús es el Padre. ¿Dónde está eso? Lucas 9:32. 9:32. Y ahora voy a leer para terminar 2 de Pedro, capítulo 1, verso 18. Con esto termino. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro. Aquí están los 3 testimonios y falta 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leerlo del versículo 16 hasta el 18. Y aquí terminamos. Versículo 16 dice, Pedro hablando, y sabemos que Pedro, por si acaso, para unos teólogos, intérprete la ley, Pedro que está aquí es el mismo que escribió esto. 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. No les hemos dado a conocer, no le hemos hablado ni enseñado el poder de Dios, ni la venida de Jesucristo, siguiendo cuentos, fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Y esos ojos no son espirituales, sino sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué es lo que Pedro vio? Vio su gloria, su majestad. Que yo sepa, solamente hay uno que tiene toda la majestad y ese es el único Dios verdadero, el Padre. Jesús lo dijo, a ti el único Dios verdadero. Pablo dijo, no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál? Que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y un solo
intermediario. Jesucristo, el Cordero, Jesús, hombre. Entonces, dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre, ¿qué cosa? Honra y gloria. O sea que el Dios, primeramente cuando Él sale de Dios, pero luego Dios le entrega, dice gloria, le entrega honra y gloria. ¿Qué pasó? Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado. ¿De dónde vino la voz? Segunda de Pedro capítulo 1, verso 17. Desde la magnífica gloria vino una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y nosotros oímos esta voz. ¿Quién la oyó? Juan, Jacobo y Pedro. ¿Quién está hablando? Pedro. Lo vio con sus ojos cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada una voz desde la magnífica gloria. ¿Dónde está la magnífica gloria? ¿Aquí arriba? No. ¿Dónde está la gloria? Mateo 17:5, Marcos 9:7, Lucas 9:34 y 35. Desde la nube. ¿Dónde estaba la nube? Aquí en la tierra con ellos. ¿Qué dice aquí? Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ¿desde dónde? Desde la magnífica gloria. ¿Dónde estaba la gloria? Con ellos, los estaba cubriendo. Y entonces la Biblia dice, la voz dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Cómo es eso? ¿La voz vino del cielo o vino desde la nube? Ahí lo dice. Le fue enviada desde la magnífica gloria. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo. La voz enviada del cielo desde la nube. ¿Qué es cielo? Que leímos en la primera enseñanza, dijimos que Pablo fue arrebatado al cielo de Dios, al paraíso, al tercer cielo. Y vio y oyó cosas que no puede expresar ni explicar. Jesús dijo, les he dicho cosas terrenales y no entienden y no creen. ¿Cómo van a entender y creer si les digo las celestiales? ¿Qué estamos hablando? Que el cielo probablemente no es lo que muchos pensamos. El Señor cuando vino y caminó, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces, decidamos, o creemos o no creemos la palabra. 3 testimonios que la voz vino desde la nube. Y aquí Pedro dice que él vio la gloria de su majestad. Lo vio y escuchó que la voz salía de la gloria de la majestad, de la magnífica gloria, dice ahí la palabra, la magnífica gloria. ¿De cuál magnífica gloria? Señoras y señores, de la mismísima persona que estaba allí, que se llama Jesucristo. Y cuando esa gloria otra vez salió, entonces lo que vieron fue a Jesús solo. ¿De dónde vino esa voz? Vino desde la nube que los cubrió. ¿Quién estaba en esa nube? Estaba el Señor Jesús y Juan, Jacobo y Pedro. Entonces cuando el Señor se llena o recibe la gloria o su investidura, lo que están viendo nada más y nada menos, están viendo la gloria de Jesús, es la gloria de Jehová, es lo que la llamaríamos a Jesucristo cuando está en su posición de majestad,
de gloria y de honra. Dios los bendiga. La gracia de Dios, el Padre y de Jesucristo sea con todos los que escuchan este mensaje.